¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, se escucha bien. Ok, perfecto. Mi nombre es Juan Capacho, soy ingeniero civil de la Universidad Pontificia Bolivariana. Yo estudié en Colombia y ya tengo 20 años viviendo, bueno, 20 años y medio viviendo en México. Trabajo para SICA Latinoamérica. Soy el encargado de todos los negocios de protección, rehabilitación, reforzamiento de estructuras de concreto. Todo lo que tengamos que rehabilitar, reparar o proteger. Me encargo de ver todos los proyectos a nivel Latinoamérica y mi base, pues obviamente es acá en México. La charla que vamos a dar hoy vamos a hablar de la biodegradación biogénica, ¿no? O sea, ¿qué es la biodegradación biogénica? Vamos a ver después de los fundamentos, las soluciones y la protección que estamos proponiendo para darle una solución a estos problemas y una conclusión. Entonces, bueno, hablando de esta biodegradación biogénica, vamos a ver un poquito que realmente esto pasa, esto sucede en las plantas de tratamiento de agua residual, ¿no? Esto realmente pasa a nivel de aguas residuales. Como pueden ver ustedes en las imágenes, tenemos plantas de tratamientos de agua residual que tienen menos de 10 años de haberse construido y ya empezamos a tener problemas de la biodegradación del concreto. Realmente el hormigón, el concreto se empieza a hacer como arenilla. Ahorita les explico por qué pasa esto, pero prácticamente si ustedes agarran un palo, un martillo y le pegan al concreto o se descascara, se desbarata o muchas veces van a encontrar con el concreto ya está blandito, ¿no? Entonces, eso es algo que está pasando y la corrosión y esta biodegradación biogénica pasa, así sea en China, así sea acá en Latinoamérica. Es lo mismo para todos, ¿no? Entonces, esto al final lleva a tener problemas de seguridad. Hemos encontrado plantas de tratamientos con colapsos donde la gente se ha caído porque la estructura, al final el concreto termina fallando y la estructura se termina cayendo. Entonces tenemos destrucción completa de estas estructuras de concreto debido a esta biodegradación biogénica. Esto es un videíto que nosotros tomamos hace más de 4 años acá en la planta de tratamiento, la segunda planta de tratamiento más grande de Latinoamérica. Está acá en Tula, en México, se llama Totonilco. Es una planta que tiene que un poco menos de 10 años de haberse construido y ya tiene problemas de biodegradación biogénica, ¿no? Y después, el año antepasado, regresamos al mismo lugar y si ustedes se dan cuenta, la biodegradación biogénica sigue. O sea, si ustedes no tratan el problema va a seguir. O sea, el problema se va a seguir llevando con ese tema de corrosión o de biodegradación, ¿no? Realmente la vibración biogénica, lo que hemos visto y observado es que pasa del nivel del agua hacia arriba. Donde está el nivel del agua hacia abajo no ocurre el fenómeno. Ocurre del nivel del agua hacia arriba. Ahí es donde realmente ocurre este tipo de situaciones de vibraciones biogénicas, ¿no? Bueno, ¿esto por qué pasa? ¿Realmente cómo se produce esto? Pues ustedes saben que tenemos el alcantarillado, ¿no? Y esto trae aguas negras, trae aguas residuales, no trae materia orgánica, contiene sulfatos, tiene bacterias. Entonces, realmente las bacterias en el agua, en las aguas negras y con la ausencia del oxígeno, pues esto se transforma en ácido sulfídrico, ¿no? Y empieza toda esa tubería, todas esas cajas de inspección a moverse, a ver el agua. Y entonces todo este H2S, todo este ácido sulfídrico, se libera en la parte de arriba. Claro, y al no tener ventilación, eso se empieza a acumular ahí, ¿no? Y empieza a generarse a todo lo largo de la tubería, a todo lo largo del ducto, del túnel, y debido a otras bacterias en la parte aérea y en presencia también de este oxígeno, pues al final ese H2O, H2S con el oxígeno se termina formando un ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, este ácido sulfúrico realmente empieza a hacer un proceso de atacar el cemento, ¿no? El cemento Portland, ustedes saben que tiene silicato de calcio y en la hidratación del concreto del hormigón, pues libera hidróxido de calcio, ¿no? Entonces tenemos como se forma esa parte del silicato con el hidróxido y llega al ácido sulfúrico que ya vimos cómo es que se genera y al tener el ácido sulfúrico con el silicato del cemento y la hidratación, pues al final esto se termina convirtiendo en yeso y en agua. Entonces, por eso, cuando ustedes van y hacen una inspección, y le meten un martillo o le raspan con un palo, el concreto está totalmente blandito, porque el hormigón se empieza a convertir en yeso. Entonces ahí también tenemos un tema. Se empieza a reblandecer, se empieza a convertir en yeso, empieza a perder
esa capa de protección que tenemos nosotros, el recubrimiento al acero, y todo ese ambiente también empieza a llegar al acero, el pH del concreto baja, al bajar el pH del concreto, la capa pasiva del acero se empieza también a activar, empieza un proceso de corrosión del acero, el acero cuando se corroe pues empieza a expandir, entonces también nos revienta la estructura y empieza a ser realmente un caos nuestra estructura que estaba pues calculada de pronto para que aguantara 50 100 años y ya tenemos un problema a los 10 años en la obra, ¿no? Entonces realmente esto se convierte en yeso soluble, ¿no? Entonces, y estamos en un entorno húmedo, donde hay agua, donde hay humedad, entonces es un fenómeno muy perturbador para la estructura. ¿Ustedes cómo pueden identificar la biodegradación biogénica? Pues realmente podemos tomar el pH del concreto. El pH del concreto lo pueden tomar con esas tirillas, pero ¿qué es lo que está pasando? Realmente, acuérdense que el concreto, cuando nosotros lo colocamos para que la capa de protección pasiva en el acero esté bien, realmente el concreto tiene que estar entre 12 y 14, ¿no? Cuando empezamos a tener problemas de este tipo de degradación, bueno, sabemos que cuando llegas a la fase uno es porque tenemos problemas de carbonatación, el pH del concreto empieza a bajar, llega a la fase 2, empieza el pH a estar entre 4 y 6 y ya pHs menores de 4 cuando tenemos ese pH en el concreto y ustedes toman la medición del pH del concreto, es cuando sabemos que tenemos un tema de biodegradación biogénica. Ahí es cuando ustedes pueden tomar ese tipo de decisiones con base a una medición tan fácil como esta, ¿no? Entonces, esa parte, por lo general, hay empresas que se dedican a hacer diagnosis. En este caso, acá sabemos qué es lo que está pasando. Por ejemplo, las estructuras que están cerca del mar muchas veces nos dicen, oigan, ¿y cuánto concreto, cuánto hormigón le voy a recuperar a la estructura? ¿Cuánto está contaminado? Ah, bueno, esa es la diagnosis que ustedes hacen cuando también le toman la medición de carbonatos a un concreto para saber ese tipo de espesor que se tiene que recuperar. Entonces, esas diagnosis se tienen que hacer porque realmente no sabemos cuánto espesor tenemos que rehabilitar, ¿no? En este caso pasa lo mismo, tenemos que saber cuánto espesor vamos a tener que rehabilitar. Entonces, eso es una función. Ahora, ¿cómo podemos controlar el tema de la biodegradación biogénica, ¿no? Realmente esta biodegradación podemos afrontarla con soluciones para construcción nueva, ¿no? O soluciones para rehabilitación. Ambos casos funcionan, realmente podemos, bueno, hoy en día hay gente que diseña concretos o hormigones para evitar este tipo de ataques, pero realmente tenemos varias soluciones. Ahí puedes hacer un diseño adecuado para evitar formación del ácido sulfídrico, puedes ventilar las zonas, realmente cuando se ventilan las zonas evitas este tema, pero en temas de aguas negras, pues obviamente lo que no queremos es que se salga el olor, y a veces el tema de la ventilación es un tema, no se puede, o si tenemos un colector muy grande, pues cómo lo vamos a ventilar, es difícil. Realmente podemos hacer hormigones con resistencia a sulfatos según la norma europea N206. Podemos usar productos de cristalización. Hay gente que usa productos de cristalización. Ahorita vemos cómo está ese tema. En Europa, pues, cuando se tiene dinero, inyectan, ponen aditivos biocidas, ¿no? Tenemos morteros 100% también con tecnologías de aluminatos de calcio para ese tipo de soluciones. O en la parte de rehabilitación podemos poner revestimiento, revestimiento plásticos, tuberías curadas en lugar, tuberías de fibra de vidrio, ¿no? Nitrato de calcio para impedir este tipo de formaciones, o morteros o recubrimientos también. Hay un recubrimiento que ahorita, como ustedes saben, Sika compró Master Builders. A raíz de esa fusión de Master Builders, nosotros hemos tomado tecnologías de ellos y la tecnología de recubrimiento MasterSeal 7000CR, que ahora se va a llamar SICAGAR 7000CR, pasa a ser de nosotros. Entonces ahí tenemos un recubrimiento y tenemos un mortero de aluminato de calcio que ahorita les voy a explicar para qué sirve cada uno. Entonces, la parte de ventilación, si la pueden dar, pues puede funcionar. Pero, por ejemplo, lo que les mostraba la planta de Totonilco, allá pasó por un tema de ventilación. De por sí, la zona donde está la planta huele terriblemente mal, ¿no? O sea, es una zona muy complicada, muy contaminada. Uno cuando llega varios kilómetros antes a la planta huele a planta de tratamiento de agua residual, pero aún así tiene ese tipo de problemas. Pueden hacer ustedes diseños con hormigones pues, resistentes o concretos resistentes a ese tipo de sulfatos, ¿no? Según la norma europea. Pero nosotros lo que hemos visto en ese tipo de diseños, por ejemplo, esto es un hormigón Portland, lo metemos a cámaras de incubaciones
durante un año en el cual simula mucho más tiempo de periodo de ataque y al final, por ejemplo, si ustedes ven a las 10 semanas cómo empieza a verse la exposición de los cubos que se hacen, y a las 47 semanas, estos especímenes que realmente que se ponen ahí, mira cómo terminan. Terminan con una pérdida de peso, empieza a tener una pérdida de sección y se empiezan a degradar. También esto es un tipo de experimentos que se hacen con concretos, con escoria, con sílices, ¿no? Y al final, pues de un periodo de incubación de 47 semanas, vemos que también terminan perdiendo peso, pérdida del elemento, y se termina degradando el elemento, ¿no? Entonces, los productos de cristalización es un tema pues polémico, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, no, un producto de cristalización y esto funciona. Nosotros tenemos aditivos que se le ponen al concreto para el tema de cristalización, pero para esto realmente no los recomendamos. La idea que venden el tema de la cristalización es que rellena la porosidad, entonces si ustedes tienen un concreto que se empieza a fisurar, la cristalización la va a rellenar, que reacciona con los productos de hidratación y que bla, 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 y que ayuda a reducir los efectos de corrosión inducida por los microbios, y esto es lo que dicen los documentos de los productos de cristalización. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que un producto de cristalización, así usted lo ponga, eso no va a impedir el tema que se siga formando el ácido sulfúrico, ¿no? O sea, realmente el ácido sulfúrico va a estar ahí presente siempre por el tema de lo que les comentaba, ¿no? Realmente no cambia la estructura del hormigón, esto no cambia completamente la estructura, y al final puede tener alguna mejora, ¿no? Pero no va a evitar que se produzca la biodegradación. En el momento, va a llegar un punto en que la biodegradación va a seguir avanzando y se va a seguir atacando y va a seguir atacando el concreto y se va a formar. O sea, un producto de cristalización no evita eso, ¿no? Entonces, eso es un tema. Nosotros hemos hecho también ensayos en Europa, en Suiza, de productos de cristalización para ver cómo se comporta, y si ustedes pueden ver a medida que empieza a caer el pH que hablaba del concreto, se empieza a volver ese concreto y empieza a traer ese daño, al final se termina dañando, ¿no? O sea, el producto de cristalización realmente no evita que el daño siga corriendo o que el daño o que el tema del ataque se separe, ¿no? Entonces, eso es un tema. También se pueden hacer aditivos biocidas, ¿no? Esto es un hormigón con biocida después de 9 meses en una cámara de incubación. Haciendo esos 9 meses, pues ustedes pueden ver cómo queda el espécimen. Realmente también termina perdiendo peso, termina perdiendo sección en el elemento. Entonces, pues bueno. Ahora, también en la parte de rehabilitación podemos tener soluciones como revestimientos. Sí, realmente un revestimiento funciona bien. Cuando ustedes tienen un elemento, le hacen un revestimiento, le ponen el concreto, le ponen un revestimiento. Pero ¿qué pasa? En obra, muchas veces tenemos temas de, pues, de que el revestimiento no se colocó bien, alguien le pegó, quedó una parte del revestimiento por ahí libre, después alguien le pegó al revestimiento, hizo una fisura, y con que tengamos una falla, una fisura o un tema de que mala aplicación en algún lugar del concreto donde se puso ese revestimiento, al final ese ataque va a entrar. Una vez entrando al concreto empieza el ataque, y al final, si el material base donde ustedes coloquen algo se empieza a atacar, el revestimiento al final se termina fallando, ¿no? Y esto es un ejemplo que nosotros tuvimos en algún país de Latinoamérica, donde se puso una pulureda, es una pulureda de nosotros, ¿no? Como ustedes pueden ver. Nosotros sabemos que una pulureda es un elemento, es un producto que aguanta, o sea, tiene una resistencia química fuerte, pero acá no fue un fallo de la pulureda, acá fue un fallo de la aplicación. Un fallo del que el tema del material atrás, el material base ya estaba contaminado, donde no cuidaron el tema de la humedad de la aplicación, porque las probabilidades a veces tienen temas de restricción en cuanto a la humedad del elemento, del concreto, y pues al final esa aplicación pues se perdió, se tiró a la basura y el elemento pues al final quedó expuesto a ese tema, ¿no? Se quería proteger el concreto, al final el concreto no se protegió y se dañó. Entonces, la realidad es que la formación de ácido debido a esta actividad de bacterias en un revestimiento de resina o de alto o polímeros de alto desempeño, realmente, pues si no tenemos ese tema de cuidado, termina fallando. Tenemos un tema
con un cliente acá en México, donde él pone Cicagar 62, que es un epóxico. El Cicagar 62 a los 2, 3 años, falla, ¿no? Entonces, entonces el dueño otra vez vuelve a limpiar, vuelve a poner y vuelve a poner Cicagar 62 y a los 2, 3 años, falla, ¿no? Entonces, son temas de que le hemos dicho al cliente, mire, eso no va a solucionar el tema, ¿no? Realmente por ahí no es. Tenemos que buscar soluciones a largo plazo, donde una solución que puedas tener más de 10 años. Esas 3 reparaciones durante 3 años, ¿cuánto te va a costar, no? Y lo que tiene que pagar la operación. Entonces, tenemos ejemplos también en plantas en Europa, no solamente en Latinoamérica, en Europa también pasa este tipo de detallitos, donde ponemos estos liners, estos polímeros de alto desempeño y al final la corrosión biogénica, la biodegradación biogénica se termina dañando, ¿no? Esto es una planta de aguas residuales en Israel, ¿no? Una renovación con morteros de reparación y un revestimiento, un recubrimiento epóxico y en 5 años, y bueno, eso duró 5 años, pues al final se terminó dañando, ¿no? Entonces, también se puede hacer cosas con nitrato de calcio para impedir esa formación, pero seamos honestos, o sea, ese tema de inyección de nitrato de calcio es costosísima, tiene que, pues eso al final funciona por un momento, pero no quita el problema del todo. Son soluciones realmente muy, muy, muy costosas, donde realmente tienen que aplicar esa alimentación durante 24 horas, realmente no repara. Donde hay una degradación, donde el concreto ya empezó el tema de la biodegradación biogénica, ese tema de inyección de nitrato de calcio al final no va a reparar eso, ¿no? Entonces también es un tema donde ya hay un daño, tenemos que reparar. Y pues bueno, no siempre es efectivo tantas horas. Entonces ahí tenemos ejemplos donde pues eso se ha hecho en Francia. Y pues bueno, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes vean y entiendan que hay unas soluciones específicamente diseñadas para este problema, ¿no? Realmente hoy en día tenemos poliureas, ¿no? Como ustedes vieron, tenemos epóxicos 100% sólidos, ¿no? De hecho, pueden poner un epóxico antiácidos, resina Novalac, pero al final los productos no están hechos pensándose en ese problema en específico. Entonces, realmente vamos a explicar primero cómo funciona un mortero con aluminatos de calcio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un producto que se fabrica en Francia, se llama Sika Monotop 4400 MIC. El monotop quiere decir monocomponente, es un solo componente. Simplemente se le pone agua, se mezcla y queda un mortero de reparación. Es un mortero de reparación como morteros de reparación estructural que son pasta que lo ponemos, que se puede poner sobre cabeza, se puede poner en un muro, se puede poner en el piso, son morteros de reparación pastosos que permiten hacer este tipo de reparaciones. Y este mortero es que es a base de aluminato de calcio. Entonces, el cemento y el agregado provienen del mismo clúster del aluminato de calcio. Y lo que hace este producto es inhibir la transformación del ácido sulfúrico y el ataque y la resistencia al ácido sulfúrico, ¿no? Realmente, ¿cómo funciona eso? Realmente el producto tiene como barreras de protección, ¿no? Acá vemos una gráfica donde realmente cómo se comporta un cemento Portland ordinario, teniendo un ataque cuando se empieza a bajar el pH debido al ataque, pues realmente cómo llega el tiempo de pérdida. Y este producto lo que hace es él empieza a soltar geles de alumina, en el momento que llega el pH a bajar por debajo de 4, él empieza a generar geles de alumina, ¿no? Esa es su segunda barrera de protección. Y eh, después, cuando empieza a bajar ese pH por abajo de 4, pues empieza a liberar aluminio soluble, ¿no? Entonces ahí llega otra barrera de protección del elemento, del producto, y de esa manera él se protege y resiste ese ataque del ataque de biodegradación biogénica. Entonces, sabemos que el producto empieza a tener el concreto ese tipo de comportamiento del pH, ¿no? Empieza a haber ese ambiente, el H2S en el ambiente con el oxígeno, forma ácido sulfúrico y pasa este tipo de detalles. Entonces muchas veces llegamos a la obra y el cliente nos dice, no, no tiene nada, mire, se ve súper bien. Y cuando uno va y hace este tipo de ensayos con algo tan sencillo como un martillo,
tenemos este tipo de elementos, ¿no? Tenemos este tipo de cosas. Acá en un colector en Ciudad de México nos pasó lo mismo, fuimos, se veía súper bien la estructura, nomás le pegamos un poquito a los muros y se empezaban a caer, a descascarar, eran como 3 4 centímetros de espesor que se descascaraba. Entonces, tenemos un colector debajo de la ciudad con un problema que la estructura ya empieza a perder resistencia, podemos tener un problema arriba con la estructura que puede colapsar, ¿no? Entonces, realmente cuando tenemos esos elementos y empieza a bajar el pH, pues los geles de aluminio se liberan y tiene esa resistencia y se mantiene ahí el mortero, ¿no? Nosotros en SICA pues hemos invertido en este tipo de, ¿de qué? De ensayos, ¿no? Donde ponemos una referencia a un concreto ordinario, ¿no? O una referencia a un Sika Monotop 4400 y un concreto con un revestimiento de alto desempeño, donde ponemos días de incubación en la cámara y empezamos a meterlos en ese ambiente azul sulfúrico y obviamente empieza a bajar el pH y nosotros empezamos a ver que, por ejemplo, la referencia al concreto empieza a perder, pues prácticamente empieza a tener ese problema de pH, él sigue bajando y el monotop es lo que les decía, él empieza a tener temas acá en pHs de 4 y él empieza a liberar los geles de alúmina y se va manteniendo ahí, ¿no? Entonces, así es como funciona. Y en ese mismo cámaras de incubación, después se hace la pérdida de peso en masa del elemento, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver la pérdida de masa, en concreto, un hormigón ordinario, al final de un periodo de incubación de más de 45 semanas, pues termina perdiendo más del 35% de su peso. Concretos con aluminios y silicatos también termina perdiendo peso, alrededor del 15%, y el monotop llega a perder escasamente un 6%, ¿no? Después de hacer este tipo de estudios. Y pues bueno, tomamos fotos de los elementos, de cómo se ven, y vemos que realmente la pérdida de secciones en los otros dos elementos es muy visual. En esta, pues bueno, no se ve tanto, o bueno, no es mucha, ¿no? Aparte de esos ensayos que hacemos en laboratorios en Alemania y en Suiza, también hemos hecho pruebas en campo, en la vida real, ¿no? Entonces, esto es un lugar en Francia. Este lugar en Francia, por ejemplo, ahorita están en verano allá. Entonces, en verano esa zona se llena. Realmente agosto es una zona vacacional para todos los europeos. Y ustedes van a ver en la gráfica del lado izquierdo, mirándola de frente, es la medición que hay de H2S en el área, en esa zona de la planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos toda la gente, hay más descargas, hay más residuos, entonces todo ese tema se empieza a crecer y esto es cuando no están en vacaciones. Pues la medición también de H2S es menor, pero lo que vemos es que hay un incremento súper fuerte en la parte de las vacaciones. Todo lo que hicimos ahí fue llevarnos nuestros testigos en una canastilla plástica, colgar referencias de un cemento ordinario diseñado para eso. Pusimos testigos en la zona de arriba, ¿no? También en la zona de mareas y en el estudio del biofilm, ¿no? Con cemento luminoso y con cemento Portland. Y los dejamos ahí pues por un tiempo, ¿no? Y lo que podemos ver es, después sacamos un video donde vemos cómo terminó después de 6 puntos, de 6 años y medio, se sacó eso y se revisó, ¿no? Y pues bueno, realmente lo que podemos ver es cómo termina el ataque en ese tipo de elementos de cemento y el del lado derecho es el producto, el Monotop 4400, que es un mortero con aluminatos de calcio, la resistencia que tiene. Entonces, no solamente son estudios que hacemos en laboratorio, sino que también nos tomamos el tiempo para hacer este tipo de lanzamiento. Nosotros tenemos que hacer pruebas de campo, es parte del procedimiento que nos piden los suizos cuando hacemos un desarrollo de producto y cuando hacemos un lanzamiento. Este producto, como era un producto muy especializado, tomamos mucho tiempo en hacer este tipo de pruebas de campo. Y ustedes pueden ver acá, ¿no? Realmente la pérdida y el cambio de peso después de tener esto en tiempo en años, ¿no? La gráfica roja es el cemento de 100% de luminatos de calcio. Entonces,
Realmente después de 6 años y medio, la pérdida fue menos del 10%, ¿no? O alrededor de 5%, y los otros testigos tuvieron una pérdida considerable. Entonces, realmente ahí es como sabemos cómo se comporta realmente las pérdidas. Entonces, realmente podemos prevenir, podemos reducir este tema. Los morteros de aluminato de calcio Sicamotop 4400, pues sí, es eficiente en la presencia de ácido sulfúrico. Realmente es una aplicación que se puede dar en condiciones húmedas a pesar de ser un producto cementicio. El producto se puede colocar en esas condiciones húmedas. Realmente requerimos sí tener un perfil de rugosidad como todos los morteros de reparación. Acuérdense que las guías del ICRI nos dan un perfil de rugosidad. Tiene un perfil de rugosidad 7, 8 o 9, ¿no? Ayuda muchísimo a que el producto se pueda adherir mejor. Obviamente se pone como cualquier mortero cementicio. Ustedes primero quitan todo el concreto que está contaminado, hacer una rugosidad, una limpieza y después pongo eh, mi agua para humedecer mi superficie y pongo el mortero. Entonces, igual, el mismo procedimiento, realmente está libre de compuestos orgánicos y volátiles, entonces ustedes pueden trabajar en zonas cerradas, realmente el producto no huele y ni tienes que usar una máscara especial para que el producto no llegue a ti, no, o sea, realmente el producto no huele, pero sí hay que usar una máscara porque es un producto cementicio. Obviamente cuando mezclas pues levanta polvo. Y también no hay un tema de restricción de tiempo. El producto, si ustedes están trabajando en una zona donde de pronto pueden hacer un paro de 3 4 horas por un momento, el producto después de estas 4 horas puedes abrir otra vez, puedes dejar correr el agua y el producto va a funcionar, ¿no? Y nos da una durabilidad. Entonces nos da muy buena durabilidad. La expectativa de vida de este tipo de productos creemos que puede durar más de 10 años, ¿no? Una reparación de estas. Entonces, esto es importante también que un producto, ustedes tengan un programa de mantenimiento, ¿no? O sea, no se trata de dejar un producto milagroso ahí por los siglos de los siglos y no, o sea, realmente todas las estructuras, si queremos que lleguen a un periodo de vida de 50, 100 años, tenemos que tener un programa de mantenimiento, pero en sí el producto sí tiene muy buena resistencia. Estos son unas pruebas que hicimos en Atotonilco, ¿no? Realmente así estaba cuando nos llamaron. Eso fue un poquito antes de pandemia, cuando nos llamaron para este problema. Y este fue un tema que vimos hace el año pasado en la zona de un pozo de lodos, con el mismo problema. Está justo al lado de la estructura que vimos ahorita, está pues atrás y obviamente, si ustedes se dan cuenta, está en la parte del nivel del agua para arriba, ¿no? Entonces ahí también el tema era que tenían que poner en agua en servicio eso a las 3 4 horas. Entonces ahí lo que hicimos fue el gobierno de la Ciudad de México y el Estado de México nos pidió una muestra. Nosotros colocamos una muestra de este producto, la colocamos ahí, reparamos ese muro, ¿no? Esto se hizo por medio de una máquina de mortero, se hizo con un lanzamiento. Realmente la muestra no era tan grande, pero el cliente quería ver que se podía lanzar el producto, ¿no? Entonces, pues bueno, digo, ahí se hizo con este detalle y se dejó una parte sin la reparación y otra parte con la reparación. Entonces, nos llama el cliente, nos pasó todo este tema de la pandemia, no pudimos ir, regresamos el año pasado o antepasado. el la corrosión sigue y de hecho es peor el tema de la corrosión, de la biodegradación que hay en esa zona. Sigue habiendo y de hecho se ve que ha aumentado, ¿no? Y entonces pusimos un mortero de aluminato de calcio, el Monotop 4400, en una aplicación en 2019, pues cae la pandemia, tuvimos que encerrarnos todos y hasta ahorita volvimos. Y después fuimos en agosto y en agosto realmente el producto sigue ahí. Esto es una chancleta de seguridad, tiene una punta de acero y realmente pues el producto sigue ahí, sigue funcionando bien y no tiene ningún tema de ataque, ¿no? Entonces, es un producto que nosotros sabemos que funciona bien, lo hemos testeado, lo hemos probado, sabemos que tiene buenas funcionalidades, buenas resistencias y algo importante, o sea, realmente cuando tenemos que hacer una reparación de estas, podemos combinar la tecnología de dos morteros. Es decir, un mortero de reparación estructural de alto desempeño puede ser un tipo R4, ¿no? Con inhibidor de corrosión, si el daño del muro es muy grande, ¿no? Entonces podemos recuperar una gran parte con ese mortero y al final solamente recubrimos con 1 centímetro o 1,5 centímetros con el Monotop 4400 para hacer la reparación de esa zona, ¿no? Entonces, también cuidamos
podemos jugar con ese tipo de diseños para cuidar tema de costos, porque si realmente no es un producto que digamos que va a costar lo mismo que un mortero de reparación, no. Este es un producto con un performance muchísimo mayor, con ese tipo de resistencias, y podemos hacer, ese fue el diseño que se le hizo a Totonilco para una zona donde realmente el daño sí es muy severo, estamos hablando de 5 centímetros de espesor de daño, de contaminación. Entonces ahí, obviamente, si sacábamos los 5 centímetros de una sola, el monotop, pues Dios santo de mi vida, pues sí, era algo costoso. Entonces lo que hicimos fue jugar con eso. Pusimos un mortero con inhibidor de corrosión, tipo de resistencia CR4, ¿no? De 3,5 centímetros y 1,5 centímetros para esto. Y el diseño logró ser óptimo, tanto en temas de instalación, de resistencia y de costos, ¿no? Entonces, también, bueno, hay referencias en el tema de los productores de aluminato de calcio que ustedes pueden encontrar. Tenemos documentos de SICA donde podemos ver este tipo de casos de éxito, obras de referencia. Está en inglés, pero bueno, existen los documentos. Pues la idea, si alguien quiere o necesita algún tipo de documento, pues con mucho gusto se le puede brindar. Ahora, que les hablaba de lo de Master Builders, pues a raíz de la adquisición agarramos una tecnología de ellos. Esto es un recubrimiento, esto no es un mortero, esto es un recubrimiento. Antiguamente, bueno, todavía se llama MasterSeal 7000 CR, es un sistema. MasterSeal 7000 CR es un sistema, es el nombre del sistema. Va dentro del tema de la adquisición, tenemos que cambiar nombres, tenemos que pasarlos a SICA, ese fue el parte del convenio de la adquisición de Master. Entonces el producto se va a llamarse más Sicagar 7000 CR, ¿no? ¿Qué es esto? Realmente el Sicagar 7000 CR, acá tengo un videito. Este videito lo pueden encontrar ustedes en YouTube. That's a new dimension in durability. When the material is mixed on site, a cross-linked interpenetrating network is formed, enhancing the overall material properties. Zolatech can provide seemingly contradictory properties, such as chemical resistance combined with effective crack bridging. Furthermore, Sikagard 7000 CR is applied in liquid form either by means of a spray or roller equipment. Easy and fast, even on humid substrates. Sikagard 7000 CR guarantees full 360-degree protection, specific chemical resistance, crack bridging, maximum moisture tolerance, fast and easy application, excellent curing properties, solvent-free, very low VOC and odor. Listo, entonces es un videito que está en las páginas de SICA, de hecho en YouTube lo pueden conseguir, ya es público. Este producto, la tecnología se llama Solutec, es una tecnología patentada, ¿no? Realmente es un producto innovador, es un producto que hoy en día nadie tiene, ¿no? Fueron bastantes años de investigación y desarrollo. Y este producto, este sistema más bien, es un sistema que se puede aplicar muy rápido, realmente de aplicación con rodillo o con brocha es fácil, realmente colocarlo en las máquinas es un poquito complicado porque el producto realmente endurece rápido y a mayor temperatura y a mayor humedad, el producto todavía reacciona mucho más rápido. Entonces es mejor usar brochas y rodillos para esto. Una máquina tienes que aplicar rápido y rápido, tienes que limpiar las mangueras y todo eso. Realmente también tiene una respuesta rápida en servicio, tiene muy buenas resistencias químicas, en el ataque de ácido sulfúrico es excelente, realmente el producto, su esencia es que está hecho para eso, ¿no? Puentea fisuras, es algo que los epóxicos no pueden hacer. Un epóxico 100% sólidos, un epóxico Novalac, un epóxico
como antiácido. Realmente, si la estructura tiene de pronto algún movimiento, algún tema de asentamientos diferenciales, y si se llega a fisurar el concreto, con el epóxico se va a ver la fisura. Este producto sí tiene un cierto grado de flexibilidad, pero realmente pueden tener fisuras hasta de 0,5 milímetros, ¿no? Entonces, digo, tampoco es que nos va a plantear una fisura de 1 centímetro, no, no, o sea, realmente esto que tiene su limitante, pero sí lo hace, cosa que los epóxicos no lo hacen. Y también tiene máxima resistencia a la humedad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros colocamos un polímero, un epóxico de alto desempeño en un concreto, tenemos que cuidar la humedad del concreto, ¿no? En los epóxicos no podemos tener humedades mayores a 4% cuando vamos a colocar un epóxico. En este caso, este producto sí, siempre y cuando, o sea, ustedes lo coloquen, ustedes colocan la mano y la mano no está mojada, pueden colocar, o sea, sí puede tener humedad, sí, lo que no puede haber es que esté escurriendo agua el muro, esté llorando y ahí sí no, pero sí aguanta ese tipo de productos de humedades en el concreto. Entonces, realmente el Solutex se coloca en el concreto bajo un sistema de recubrimientos donde se pone una capa de imprimación, un primario, ¿no? En un consumo entre 25 y 0,30 kilogramos, y después se pone un recubrimiento entre 0,8 a 1 kilogramos. El sistema funciona un primario en una sola capa y el recubrimiento mínimo en 2 capas, ¿no? Para que ustedes tengan esa expectativa de vida de más o menos 15 años, ¿no? Entonces, esto es importante. La imprimación, el primario es totalmente transparente. Cuando uno lo coloca en el concreto, queda brilloso, es brillante. Haz lo que hacemos en obra es, por ejemplo, ahorita vengo en aplicación en Panamá, en una planta de tratamiento de aguas residuales en Panamá, y ahí lo que hicimos, pues, enfriamos los elementos en una hielera grande, le ponemos hielo, metemos los componentes. Cuando vamos a hacer la aplicación, delimitamos áreas, no voy a decir tantos metros cuadrados, entonces como tengo tantos metros cuadrados, necesito tantos kilos, mezclo esa cantidad de kilos para esos metros cuadrados y tengo una cuadrilla de gente poniéndolo con brocha o rápidamente, y atrás un muchacho con un rodillo, porque si el concreto es un concreto que está poco poroso, está muy cerrado, pues va a pasar que el producto empieza como a escurrir. Entonces el rodillo es para evitar esos escurrimientos, y esa cantidad que yo pongo, que yo calculé para esos metros cuadrados, se la tengo que gastar a esos metros cuadrados. Entonces sí, entonces es algo que también me da la idea que no me quede producto faltante, dejo esa capa de imprimación, ese primario, y después coloco mi recubrimiento, ¿no? A una razón de 0,8 a 1. Si la superficie todavía está muy rugosa o es una superficie muy rugosa, obviamente el consumo va a ser mayor, puede ser 1,1, puede ser 1,2. Y las capas de imprimación vienen en colores, vienen en color gris y vienen en color rojo, ¿no? Entonces, lo ideal es que ustedes coloquen el primario, listo, se secó. Pongo mi capa de recubrimiento rojo, listo. Y la segunda capa la pongo en otro color, en gris, ¿no? O viceversa, primero gris y después rojo. ¿Para qué? Primero para saber que las capas, la aplicación entre capas quedaron bien hechas, ¿no? Eso me da una guía. En zonas donde son oscuras, el color rojo me da mayor visibilidad. Si llega a haber un fallo de alguna de las capas, voy a saber cuál capa fue la que falló y hasta qué punto está fallando el sistema. Y puedo hacer una reparación. Entonces, el tema de los colores es bueno porque si ustedes ponen la primera capa en gris y después la segunda capa en gris, ¿quién les asegura o cómo hacen para saber que de pronto no quedó un punto en alguna aplicación donde le faltó una de las capas, ¿no? Entonces visualmente va a ser difícil. Entonces podemos jugar con el tema de los colores. Entonces este Master sí realmente también se puede poner en sistemas metálicos, pero realmente estamos enfocados al tema de la protección en concreto porque las plantas de tratamiento de agua residual están hechas en concreto, ¿no? Se puede colocar en soportes cementicios con imprimación. Siempre siempre el primario en concreto tiene que ir. No le pueden quitar el primario al tema del concreto, ¿no? Entonces, y es una aplicación muy rápida, ¿no? Entonces, y puede aplicarse en exteriores o interiores. Entonces, si nosotros eh, comparamos
este tipo de productos, el Solutec, por ejemplo, con una poliurea, con un poliuretano, con un epóxico, realmente tiene muy buenas prestaciones. Obviamente no va a tener la flexibilidad de una poliurea, no la va a tener, pero sí tiene mucha mayor flexibilidad que un epóxico, ¿no? Entonces, es un producto con muy buenas prestaciones. Se puede hacer con proyección o con manual. Entonces, pues bueno, realmente es un producto que si lo comparamos en un gráfico con las otras tecnologías, pues vemos que realmente tiene muy buena resistencia química, muy buena propiedad de curado, la aplicación sencilla, es tolerante a la humedad. Lo único es que sí no le va a ganar al puenteo de fisuras con una pulvería. Ahí sí, pues obviamente no, pero tiene mayor flexibilidad que un Minilester y que un epóxico Novalac, definitivamente sí. Entonces, si hacemos una comparación de este tipo de tecnología con las demás tecnologías, pues podemos saber que por ejemplo, los productos cementicios resistentes a sulfatos tienen tienen buena resistencia química, pero pues son productos rígidos, no tienen puente de fisura, ¿no? Los cementos elásticos todavía pueden penetrar fisuras, pero tiene una limitante en el tema de resistencia química. Epóxicos, poliuretanos están ahí, pero realmente el Solutec es un producto que es elástico, que tiene buena resistencia química, que no tenemos un tema de problemas de humedad en las superficies, ¿no? Entonces, es un producto súper bien. Como les decía, acuérdense, es un sistema, se tiene que llevar primario, se llama Sicagar P770 el primario, el P es de primario, ¿no? Entonces, primero ustedes ponen el Sicagar P770 y al final pone la membrana que se llama Sicagar M790. De pronto van a encontrar todavía el producto bajo el nombre Masterseal P770, Masterseal M790, ¿no? Pero estamos dejando parte del nombre antiguo para que la gente lo siga reconociendo. Después, yo creo que ya para el otro año no existirán más los nombres de ni Master Seal, ni Master Protect, ni MCRID, o sea, todo ese tipo de cosas no van a existir, van a tener un nombre de SICA, y así es como funciona. Y estos son los rendimientos, ¿no? En una superficie normal, no tan rugosa, realmente vas a tener una capa entre 0,8 milímetros y en superficies más rugosas de 1 a 1,2. Entonces, son recubrimientos de muy bajo espesor. Entonces, si ustedes también tienen una superficie con detallitos, con rugosidades, con malos acabados, realmente el producto, como es de bajo espesor, se va a ver ese tipo de detalles. Entonces, sí es importante que antes de colocar el primario, hagan un correcto desbaste, una limpieza del concreto, más si está sucio, contaminado, tienen que quitar eso. El tema de la limpieza es para abrir poro y que el primario impregne bien. Algo importante del primario que nos pasó ahorita en Panamá es cuando se colocó en el techo. Yo entré al canal y veía agua goteando del techo, ¿no? No estaba húmedo, había agua goteando del techo. Era un tema de condensación. Estábamos, que les gusta, estaba haciendo un calor, yo creo que estamos alrededor de los 34, 36 grados centígrados con un porcentaje de humedad del 80%. Y ahorita en Panamá llueve un rato, se va, llega el sol, vuelve a llover otro rato. Entonces, ahí sí les dijimos, oigan, tengan cuidado porque hay un tema de condensación de agua. Si ustedes colocan el primario ahí, van a tener un problema. Dicho y hecho. Pues cuando ustedes colocan el primario, el Sicagar P770 y hay agua ahí goteando, se empieza a hacer espuma. Entonces, así como cuando ponen una espuma de poliuretano, le pasa eso. Entonces, era un tema de condensación de agua y hay que tener cuidado con el tipo de aplicaciones. Para el tipo de aplicación, nosotros recomendamos aplicadores especializados por parte de SICA que nos pueden ayudar o les pueden ayudar en sus obras para ese tipo de cosas. El producto tiene más de 10 años de haberse sacado a lanzamiento. El producto se han hecho muchísimas pruebas en Europa, que pues, prácticamente el producto fue creado en Alemania. Entonces sabemos que tenemos una documentación de resistencia química. Obviamente, si vamos a hablar de una contención secundaria, puede funcionar, pero los invito a que revisemos los documentos de resistencia química. Eso es súper importante porque, por ejemplo, o sea, si quieren colocar en contacto el concreto con ácido sulfúrico al 95% con una temperatura de 50 grados,
lo mejor es poner una antiácido, ¿no? Entonces, realmente hay que buscarle la utilidad del producto correcta, pero si se están teniendo problemas de biodegradación biogénica en la planta de tratamiento con este tipo de problemas, el producto sí es especial y funciona mejor que un antiácido para eso. Entonces hay que saber, ¿no? Tenemos reportes europeos, tenemos ese tipo de pruebas, hemos hecho pruebas de ataques a este tipo de resistencias en cámaras con ataques con ácido sulfúrico entre 48 a 60. Son 6 meses de incubación, los cuales simulan que son entre 48 y 60 meses en la vida real, ¿no? Entonces, al final de ese tipo de ensayos, pues vemos que realmente el producto tiene muy buena resistencia química. Por ejemplo, la segunda imagen es un recubrimiento epóxico y el otro es un concreto de referencia. Al final ustedes ven el epóxico cómo termina atacado, termina con daños, ¿no? Entonces sabemos que sí, el epóxico termina dañándose. En cuanto al tema de abrasión, sabemos también que tiene muy buena resistencia a la abrasión el producto. Se le han hecho este tipo de pruebas también allá en Europa, entonces sabemos que sí tiene también una muy buena resistencia a la abrasión, ¿no? Y por ejemplo, para que vean ustedes acá, este es el tema de la flexibilidad, ¿no? Del producto, comparándolo con la flexibilidad que tiene un epóxico, ¿no? Entonces, también es un producto con flexibilidades, también tenemos ese tipo de pruebas donde sabemos por qué o hasta qué punto hace el puenteo de fisuras, aguanta el tipo de fisuras, también tenemos esas documentaciones donde podemos testificar ese tipo de cosas. Entonces, realmente acá podemos ver después de qué tiempo se puede poner, ¿no? El tiempo corto de que se le puede poner la siguiente capa, se puede poner en uso, ¿no? Entonces, sí sabemos esto. Otra cosa, depende mucho también de la temperatura, ¿no? Y el producto también depende la trabajabilidad de la temperatura. En climas fríos, frescos, realmente el producto te puede dar una muy buena trabajabilidad. En climas cálidos, realmente tiene que ser muy rápida la aplicación. Para que se dé una idea, en Panamá el primario nos dio 15 minutos antes de que se endureciera el primario y la capa final se puso en dos colores, primero rojo y después gris. Enfriando el producto, colocándolo con brocha, nos dio 22 minutos, ¿no? Entonces, la capa final sí da mayor tiempo, pero hay que ayudarle para que nos pueda hacer este tipo de cosas de una aplicación correcta. La capa roja fue la primera que se puso, la capa gris fue como segunda capa, ¿no? Y tenemos realmente que es muy resistente a la humedad, obviamente que no esté con agua, porque ya vimos lo que pasó, lo que les comentaba. Entonces, realmente la superficie tiene que estar visiblemente seca y si ustedes la tocan, que su mano esté seca, pero sí permite que el concreto esté húmedo. Entonces, si lo ponen también, hacemos una reparación con un mortero de reparación de alto desempeño. Los morteros de reparación pues son cementicios, se tienen que curar. Al momento de curar, yo le estoy metiendo agua, va a tener una humedad alta mi material base. No importa, el producto se puede colocar encima de esto. Entonces, pues es algo también como ventaja. eh, y se puede hacer una aplicación también con brocha o con rodillos. Algo, la verdad es que el primario en ese clima de Panamá sí se puede colocar con brocha, pero sí definitivamente en ese clima tan cálido con esa humedad, el acabado final, la capa final sí tiene que colocarlas con brocha. Con rodillo no se puede, o sea, realmente es muy complicado. Entonces, temperaturas altas, pero lo puedes colocar muy rápido, ¿no? Eh, Ventajas del producto: es libre de solventes, tiene bajos BOC, realmente no tiene olor, pero tienes que usar máscara y tienes que usar lentes, ¿no? Son productos químicos donde sí tenemos que usar el equipo de seguridad sí o sí, independientemente de la zona, si es una zona que esté al aire libre, si es una zona que está encerrada, tienes que usar un equipo de protección personal y de seguridad para evitar esto. ¿Por qué? Porque esto tiene isocianatos, ¿no? Entonces, el producto con isocianatos, pues son productos tóxicos, entonces sí tenemos que tener cuidado con el tema de la aplicación. Entonces, los muchachos que vayan a aplicar esto tienen que tener su máscara, una máscara, la máscara a media cara, no pues, no necesariamente completa, con sus filtros, o una careta de esas que cierran muy bien
se puede colocar. Entonces, sí se puede hacer ese tipo de cosas y realmente es un sistema único en el cual vamos a tener una protección al concreto durable, resistente, que sabemos que funciona bien, ¿no? Algo súper importante de esta aplicación, tanto la capa roja o gris, que son las capas finales, una vez se coloca el producto y el producto se calienta, llega un punto que el producto se calienta muchísimo. Entonces él va a empezar a hacer burbujas y a sacar humo en el balde o en la cubeta donde se hizo la mezcla. Eso es normal, sí pasa y de hecho si ustedes tienen mucho producto en el balde, en la cubeta donde mezclaron, se calienta tanto que se infla, sale así como una espuma de poliuretano. Y ese humo en donde estamos sacando, empieza a hacer la reacción, hay que sacarlo del área donde estamos. Es un humo bastante tóxico que sí tenemos que saber manejar ese tipo de desperdicios. Por eso también el equipo de seguridad es muy bueno. Y pues bueno, realmente yo creo que esto está puesto en una sola imagen. Realmente ustedes cómo quieren ver la estructura, cómo quieren que dure, que aguante. No sé, ustedes a veces como constructores se dan un tiempo de garantía de la estructura, ¿no? También no queremos problemas de garantía que van a tener uno que reparar por temas de garantía y que tengan un cobro de las fianzas. Hay que tener cuidado. Campos de aplicación, pues ya sabemos, realmente el producto funciona muy bien en aguas residuales, en contención secundaria, en alcantarillados, en estos pozos de inspección. Hay pozos de inspección muy específicos donde siempre se daña. Y eso nos pasó acá con la empresa del agua de la Ciudad de México. Tienen un pozo que están reparando cada año y es un tema de biodegradación biogénica. Entonces se les puso esta solución y esperamos que ya con eso se arregle el tema. Y las plantas de biogás también funcionan, ¿no? Esto es una obra de referencias. Tenemos obras de referencia en Latinoamérica. En México lo hemos colocado bastante. En Panamá lo hemos colocado bastante. En Colombia también. Entonces también tenemos obras de referencia. Ahorita se acaba de colocar en una mina en Perú. Entonces, obras de referencia sí hay, sí lo hemos colocado en Latinoamérica y por lo general usamos los contratistas de SICA que suelen colocar recubrimientos de pisos o epóxicos. Esa es la gente indicada para este tipo de trabajos. Estos son, por ejemplo, en hoteles acá en la Ribera Maya, en México. Eso es una planta de tratamiento en la Ribera Nayarita, en México. Y pues bueno, lo que les decía, en una planta de tratamiento en algún lugar del mundo, cuando falló la pulvería, quitaron la pulvería y miran el daño que había abajo, ¿no? Una estructura totalmente dañada, ¿no? Entonces ahí, bueno, ¿qué hay que hacer? Ustedes como ingenieros tienen que definir cuánto es el espesor que tienen que quitar, ¿no? Tenemos que verificar ahí el acero, qué tan corroído está, si el acero que tiene la corrosión tiene pérdida de sección, cuánto porcentaje de pérdida de sección se considera del elemento ya cambiar o se puede salvar. ¿No? Entonces ahí prácticamente se hizo un proceso de reparación, ¿no? Total. Eso sí es un tema interesante. Se limpió acero que tenía pérdida de más de 10% indicado por los planos estructurales del estructural, se tenía que reemplazar, los que no se limpiaban. En este tipo de estructuras es bueno sí ponerle un anticorrosivo, un producto epóxico o un producto cementicio acrílico para proteger las varillas, ¿no? De la corrosión en caso de que haya un fallo del sistema. O puede ser un producto epóxico cementicio. Tenemos el Armatex 108 es acrílico cementoso, el Armatex 110 es epóxico cementicio. Este producto es de Master, el P124, que también yo creo que ya va a dejar de existir. Una vez hacemos la limpieza del acero, quitar el concreto dañado, dejarlo rugoso, ponemos un mortero de reparación estructural de alto desempeño tipo R4. En este caso se puso un mortero con inhibidor de corrosión. Son morteros que tienen fibras, alcanza alrededor de los 700 kilogramos por centímetro cuadrado 28 días. Es de baja permeabilidad. Entonces, tienen ustedes un sistema doblemente protegido. Protege del acero y aparte pones un mortero de baja permeabilidad con inhibidor de corrosión. Entonces, estás protegiendo la estructura muy bien. Pero si yo dejo ese mortero solo, ¿no? Ya vimos qué es lo que está pasando ahí, lo va a atacar el ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner una protección a ese mortero o a esa reparación. Entonces, son morteros que se pueden colocar en capas. Este producto
coloca en capas de 5 centímetros, sobre cabeza máximo 3, horizontal y vertical 5 centímetros en una sola capa sin ningún problema. Te aguanta y te resiste y haces la reparación, ¿no? Entonces no importa, empiezas a hacer el curado por lo menos 1, 2 días, 3 días para que agarre la resistencia el mortero. Si ustedes no lo curan, no puede ser que no agarre resistencia. Habían contenedores con aire acondicionado, aclimatizados. ¿Por qué? Porque este tipo de productos, el Solutex sí es bueno tener un lugar fresco. En las temperaturas tan altas no es bueno dejarlo al sol, no es bueno eh, almacenar un lugar con tanto calor, ¿no? Entonces es un producto que vale la pena pagarle ahí una refrigeración, y después de la reparación de hacer estos elementos, se procede a colocar el primario. El primario ya estaba ahí, el primario se ve en la parte de abajo y la primera capa en color rojo. Entonces se pone la primera capa, ¿no? Este es el primario, así se ve el primario se ve brillante, el producto se pone el rojo y la segunda capa, como les decía, se pone en otro color, ¿no? Esto nos da una certeza de que la primera capa de color rojo quedó bien hecha, quedó bien puesta con un espesor, y ahora vamos a cuidar la segunda capa en cuanto a cobertura y aplicación y espesor. Entonces, en la segunda capa de otro color y al final se hizo este tipo de reparación. Esto es un caso que también es reciente, es una zona de desalinadores, el concreto se reventó, o sea, se bajó a la zona, el concreto estaba totalmente hinchado, reventado. Se hizo un estudio y en estas columnas, que esto es una vista en planta, tenemos pérdida de estribos. Entonces, en una columna hay 3 estribos perdidos, en otra hay 5, en otra hay 3, en esta hay 1, en esta hay 6. Entonces, tenemos pérdida de refuerzo transversal, los ganchos o los estribos. Concreto, pérdida de sección. Un concreto totalmente atacado por el tema de biodegradación biogénica. Se empieza, ya saben, se convirtió en yeso, se metió el agua, la corrosión, se activó el acero, se corrió el acero. Tienen que cambiar estribos o reemplazar aceros, pero ahora tengo que hacer un proceso de reparación completo antes de colocar cualquier cosa ahí. Entonces nosotros como SICA tenemos un portafolio muy robusto donde podemos hacer esto. Entonces ahí, ¿qué fue lo que se recomendó para este cliente en específico? Primero, pues bueno, él tiene que quitar el concreto, va a definir el espesor de concreto o de hormigón que está dañado. Se hace una limpieza del acero, reemplazos de acero, se anclan las varillas nuevas con Anchor Fix 3001, que es un epóxico puro de grado estructural, y se hace una reparación, una protección al acero que está ahí. Después, ¿cómo recupero yo mi sección de la columna? Con un mortero de reparación estructural grado R4 o R3. Te recuperas tú la sección del concreto de la columna de esa manera. Y obviamente acá tenemos que hacer un tema de reforzamiento, ¿no? Realmente el cliente le pidieron o refuerzas o me tumbas todo y lo vuelves a hacer. Entonces, ustedes saben que nosotros tenemos la fibra de carbono, la Zika Wrap, que es la tela. Entonces, por medio del software de Carbodur, del software para cálculo de fibra de carbono, se determinó que se va a colocar una capa de Zika Wrap 600, son 300 gramos por metro cuadrado de fibra de carbono. Se va a poner en la columna, yo después de hacer esa reparación que les dije, y ahora es fibra de carbono. La fibra de carbono se pega con un epóxico. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ahora tengo que proteger mi fibra de carbono. Entonces, y encima de la fibra de carbono se va a poner el Cicagar 7000 Cedar. Entonces, se hace una reparación total y completa, porque esto lo que pasó acá fue en 5 años, ¿no? Realmente es un cliente que pues tiene una concesión de su planta de tratamiento por 15 o 20 años, ¿no? Y que todavía la va a usar, entonces él quiere algo que dure por lo menos unos 10 años. Entonces ahí se hizo ese sistema de reparación y es donde nosotros y donde yo entro como equipo de recomendaciones técnicas y te hago este tipo de recomendaciones. Entonces nosotros como sí que elaboramos un documento de recomendación técnica y te digo un paso a paso de todo lo que tienes que hacer y al final esto. Ahora, ¿cómo pego mi Cicagar 7000 CR? ¿No? A la fibra de carbono, porque los que han instalado fibra de carbono es súper liso, ¿no? Queda totalmente liso. Entonces, el producto, como tiene un primario, pega encima de epóxicos, ¿no? Encima de recubrimiento. Simplemente lo que hago es con una lija muy suave,
lijo después de que está endurecida mi fibra de carbono con el epóxico, la lijo, la limpio muy bien, le quito el polvillo que queda de ese lijado suave. Lo que hago es lijarlo un poquito sin dañar el recubrimiento ni desmechar la fibra de carbono para abrir el poro y pongo mi primario. Pongo mi primario y ya después de poner el primario, en el mismo modelo de aplicación que les decía, para colocar mis dos capas del Cicagat M790, ¿no? Y de esa manera yo ya rehabilité mi estructura, de ahí la resistencia. De hecho, está toda apuntalada la estructura ahí porque realmente sí está muy dañada y tenía un tema de peligro de colapso. Y ya después de que yo rehabilito, ya puedo quitar mis puntales y pongo en servicio mi zona otra vez, ¿no? Es una zona de desarrinadores, entonces no es una zona donde va a llegar elementos a golpearla. Aún así, tiene muy buena resistencia a los impactos y a la abrasión, entonces tampoco no es un tema que nos preocupe, pero de esta manera podemos rehabilitar con todo el portafolio de SICA este tipo de elementos. También el cliente puede haber decidido simplemente recuperar sección, un espesor con un mortero de reparación y después poner el monotop 4400. En este caso no tomó esa decisión porque ya habían pedido material del SICAR 7000 CR, entonces dijeron, no, pues sigamos con ese producto. Ya el cliente les había autorizado los arreglos con ese tipo de aplicación y meter un producto nuevo era hacer otro proceso de validación de productos y todo con el dueño y era más complicado. Pero también se puede hacer eso, ¿no? Recuperas parte de sección con un mortero de reparación estructural y después pones una capa final del Monotop 4400 y se acabó, ¿no? En este caso, pues sí hay que hacer un tema de rehabilitación porque sí estaba muy dañada la columna y hay un tema ahí de pérdida de secciones de acero. Entonces, por seguridad también se quiere hacer ese tipo de arreglos. En tuberías de canalización de aguas negras también funciona muy bien este producto. De hecho, ahorita vamos a hacer un proyecto en Latinoamérica de 3,5 kilómetros de tuberías de concreto o de hormigón prefabricadas. Se va a recubrir el tubo y por medio de un sistema de tuneleo van a colocar toda esa tubería, pero lo hacen con la intención de que realmente esta tubería aguante muchísimo más tiempo para la que está diseñada. Entonces, ese tipo de recubrimiento ahorita este año vamos a empezar ese proyecto tan interesante. Lo que les decía, plantas de biogás, tratamientos de aguas residuales, contención secundaria, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente es una solución muy buena también. En el caso de que ustedes quieran, podemos evaluar qué sale mejor, si un monotop 4400, un recubrimiento. Realmente este recubrimiento va muy enfocado a obra nueva y los morteros de reparación van enfocados a obras de reparación. Bueno, como conclusiones, realmente necesitamos proteger nuestras estructuras de tratamiento de aguas residuales. Realmente hoy en día tenemos un boom, hoy en día hay más concientización de muchos países en el tema de tratamientos de agua residual. Eso es un hecho, tenemos bastantes obras hoy en día en diferentes lugares de Latinoamérica. Y también tenemos que buscar que nuestras estructuras pues duren más tiempo de las que están diseñadas, que les demos ese tiempo de durabilidad, ¿no? Entonces, y también pues bueno, las plantas de tratamientos cada vez son más complejas, ¿no? Entonces eso es un tema que tenemos que buscar este tipo de soluciones y pues son soluciones duraderas y aprobadas y comprobadas durante años que nosotros tenemos con este tipo de productos que sabemos que va a funcionar y que podemos dar, que sabemos que va a haber una expectativa de vida muy buena, ¿no? Entonces, pues realmente los invito a que nos confíen, a que nos cuenten sus problemas, sus proyectos y ver nosotros cómo podemos solucionar. Si definitivamente esto no va a funcionar o hay un producto que de pronto está mal recomendado, nosotros te vamos a decir, no. Realmente lo que nosotros buscamos es darte la mejor solución en términos de durabilidad, bueno, de expectativa de vida, de costos, ¿no? Hay veces que definitivamente, por ejemplo, una fibra de carbono no pasa, pues no pasa el diseño con fibra adherida, tenemos que usar de pronto otro método, acá va a pasar lo mismo, si no pasa o el producto no sirve para lo que ustedes están buscando, te vamos a decir que no sirve, ¿no? Y cuando un producto sirve, te vamos a dar toda la documentación necesaria y soportada para que ustedes también como ingenieros, diseñadores o contratistas o consultores de sus clientes, pues puedan ayudarlos y dar una mejor solución, ¿no? Entonces, digo, no me quiero tomar tampoco tanto. Hoy es viernes, ustedes son más 3 horas allá tarde. Acá en México apenas son las 4. Entonces, ahí está mi código QR. Si ustedes lo toman una foto con su celular,
guarda mis datos, ahí están mis datos, mi correo, mi teléfono, me pueden escribir al WhatsApp. Y si quieren, pues ahorita pasamos entonces al tema de las preguntas. ¿Qué preguntas tienen? A ver, déjame. ¿Sí me están escuchando? Sí, sí, se escucha. Ah, listo. No sé si alguien puede ayudarme con el chat y ver las preguntas, Sí, en el chat no hay preguntas por ahora. ¿no? No, no. Por parte de... A ver, déjame ver. No, ¿verdad? Sí, Igual lo que vamos a hacer es, te voy a dejar la presentación en PDF, te la mando al dale, correo, dale. te la convierto a PDF y te la mando, porque esto en PowerPoint va a estar pesadísimo, para que la puedas de pronto replicar a la gente que estuvo asistiendo, se la puedas enviar. No, dentro de en Argentina está SICA Argentina presente. SICA Argentina está conformada como una empresa eh, totalmente independiente, o sea, no es un distribuidor, ¿no? Es SICA Argentina y les reporta a Suiza. Entonces tenemos gente, tenemos un departamento técnico, tenemos vendedores, tenemos asesores que pueden ir a la obra, pueden ver, pueden tomar fotos. Igual pueden ir a sus oficinas, ver los planos, los proyectos, para ayudarlos a dar una solución, ¿no? Entonces también eso no quita que como yo estoy acá en México, pues bueno, nadie los verá visitado. ¿Cuándo voy a ir a visitarlos yo? No, pues realmente. Dice acá, ¿cuál es la humedad máxima? Mira, realmente ahorita que estuvimos allá en Panamá, la humedad que tenía el sustrato era como el 14%. Y lo pusimos y sin ningún problema. O sea, realmente desde que tú tocas el concreto y tu mano no sientas agua o esté mojada, puedes colocar el producto sin ningún problema, pero siempre el primer, ¿no? De primero el primer. Entonces sí puedes hacerlo de esa manera, ¿no? Pero sí sin problema. O sea, puedes tener hasta, o sea, 18 nunca, pero lo máximo que medimos estos días fue 14, 15% y no hubo ningún problema. Donde sí hubo problema fue donde te dije que había goteo de agua eh, por tema de condensación, ahí se dañó la aplicación. ¿Qué se debe cumplir en cuanto a la desinfección de la superficie para aplicarlo? Realmente eh, oh, ahí tienes que lavar muy bien y quitar el concreto que esté sucio o dañado. O sea, sí tienes que hacerlo. Realmente digo, desinfección, si estamos en una planta de tratamiento de agua residual, pues obviamente de que hay bacterias, ¿no? Ahí lo que cuidamos es que el concreto que se quite no esté contaminado. No, perdón, el concreto que se quite está contaminado. Entonces, ojo, ahí tienes ustedes que hacer una diagnosis y definir qué cantidad o qué espesor de concreto o de hormigón es el que van a reparar, ¿no? Entonces pueden hacer una prueba, pueden medir el pH, ¿no? Obviamente, si el concreto está contaminado, lo van a ver. Igual pueden hacer un picar y hacer una prueba de pH y ver hasta dónde ya el concreto empieza a tener un pH por encima de 12 y ya. Eso es importante. No puedes colocar esto, aunque el concreto se vea bien, pero si el concreto tiene ahí, no sé, 8 o 10 años, no puedes así ponerlo encima, ¿no? Tienes que darle una limpieza. Acuérdense que todos los productos que ustedes colocan encima de un hormigón o encima de un concreto, la superficie tiene que estar totalmente limpia, ¿no? No así súper, digo, desinfectado, ¿no? Pero sí tiene que estar limpia. ¿Para qué? Para que reciba el producto, para que tenga una buena adherencia. Si ustedes tienen de pronto un concreto que está suelto, que tiene una lechada, y ponen esto y falla esa lechada, pues va a fallar todo el recubrimiento. Entonces sí es importante que considere este tipo de reparación. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Este,
Recomendación también antes de aplicar esto, es importante que la gente o la cuadrilla haga una prueba en algún lugar, este, antes de ir a la obra y hacer la aplicación. Esto es súper importante porque eh, los muchachos van a saber a qué se enfrentan, los muchachos van a saber a qué tiempo de trabajabilidad tienen, a la dureza del producto o si es fácil, a la rapidez que deben de tener. Entonces, siempre que nosotros hacemos un proyecto grande, hacemos una prueba en campo en algún otro lugar para que los muchachos, los aplicadores sepan a qué se van a enfrentar en la realidad y esto funciona súper bien porque ya van con una idea de cómo tienen que trabajar. También esto lo hacemos mucho antes de. A ver, ¿qué recomendación tienes en el tema de las aristas filosas, ángulos de 90 grados? Sí, tenemos que buscar darle un redondeo a la arista, pero aparte de darle redondeo, yo no voy a colocar una junta, o sea, si coloco mi recubrimiento en esta parte de la columna, en la cara de la columna, y lo dejo hasta acá, y después pongo en la arista de la columna la otra parte de recubrimiento o la segunda parte, no. O sea, realmente lo que yo voy a hacer es agarro, pongo mi recubrimiento y avanzo unos 5 o 10 centímetros después de darle la vuelta a la columna o un borde, y ahí voy a dejar mi primera aplicación y mi junta. Y después sigo después de esa junta. No la voy a dejar en el borde de la columna, porque ahí puedo tener un tema de falla. Entonces, también, por ejemplo, si vas de muro a techo, lo que hicimos fue colocar la aplicación del primario, dándole la vuelta al techo y 5 centímetros, para que no quede justamente entre la junta del muro y el techo, ahí quede la junta, ¿no? De la aplicación. La movemos. Entonces, también hacemos ese tipo de recomendaciones para que no vayas a hacer ese tipo de cosas. En el tipo de muro techo también le puedes dar un redondeo, pero con un sellador. Pones un sellador de poliuretano, le pones ese sellador, ¿para qué? Para que tenga ese redondeo y dé la vuelta de techo a muro y de esa manera se la logras dar con un sello de poliuretano y puedes hacer ese tipo de curva, ¿no? La pintura se recomienda en piso y tabique para que no ingrese agua de los límites de la pintura. ¿Qué pasa con la presión negativa? Mira, realmente este producto, por lo general, lo que estamos usando ahorita es en tanques donde sabemos donde no tiene presión negativa. No lo he colocado yo, ni lo hemos colocado yo en estructuras que están enterradas, que sabemos que de pronto va a tener un tema de presión, ¿no? Entonces, no sé, porque la verdad es que no hemos puesto en ese aspecto, pero si quieres, escríbeme a mi correo voy a indagar un poquito más de este tema de la presión negativa. Realmente siempre lo usamos en estructuras que están elevadas, que no están enterradas, y para ver el tema de la presión negativa, porque no me acuerdo qué tal, pero lo puedo indagar, lo puedo buscar. Pregunto a Alemania, mándame un correo a mi correíto y sobre eso lo vemos. Y otra pregunta de protección sobre hormigón, o sea, los diálogos culados. Mira. Los días, tú pones un concreto, se pueden poner sobre concretos verdes, ¿no? O sea, lo ideal, el tema de tu concreto es que tú al concreto le vas a tener que dar un curado para que agarre tu resistencia a tu concreto, ¿no? Entonces, de ahí parte, ¿no? Eh, entonces, dale tu curado, no traten de darle el curado al concreto de la manera tradicional, poniéndole agua, poniéndole alguna manta de estas de que usan los sacos de café que son fibra natural mojados. No le pongan, traten de no ponerle, o le van a poner recubrimiento, una membrana de curado, porque van a tener que limpiar muy bien la membrana de curado antes de colocar el recubrimiento. Entonces van a hacer ahí un retrabajo. Pero desde que tu concreto, así sea un concreto verde, ya después de que lo curas, lo curaste y al otro día está seco la superficie, pero la humedad del concreto está alta, no pasa nada. El primario te va a ayudar a que a que tu sistema funcione muy bien. Igual pasa con el mortero de reparación. Si tú pones un mortero de reparación antes de colocar este revestimiento, vas a tener que curarlo por lo menos 3 días.
para que tu mortero de reparación agarre la resistencia que tú vas a esperar. Si tú no lo curas, vas a tener un tema de resistencias, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ok, a ver, no, no se me pasó ninguna pregunta. No. Espero que haya sido clara la presentación. No quise meterme en cosas tan técnicas, sino algo muy digerible, que vieran las soluciones que hay. Entonces, acuérdense, reparación, obra antigua puede ser un Monotop 4400, que es un mortero de reparación. Obras nuevas, donde quiero proteger mi estructura de el Cicalar 7000 CR. ¿Ambos se pueden usar en obra nueva o obra de reparación? Sí, pero hay que ver la situación, ¿no? Y hay que ver la situación tanto en temas de precio, disponibilidad. Los dos productos, uno viene de Alemania, el recubrimiento viene de Alemania y el mortero viene de Francia. De eso no lo podemos quitar. Hay planes a futuro de poder desarrollar el recubrimiento en algún lugar de Latinoamérica. Estamos viendo dónde, pero la idea es por ahora tenemos que importarlos. Entonces, para importar productos es importante que en el momento que ustedes requieran la aplicación, díganos mínimo 2 meses, de preferencia 3 meses antes de que el producto usted lo necesite en la obra. Si ustedes nos dicen 3 meses antes, créanme que nos van a simplificar y a facilitar que el producto llegue en tiempo y en forma y estamos todos preparados. Pero si nos quieren pedir un producto de un mes, vamos, nos van a meter en problemas a todos. Entonces, sí, siempre díganos con tiempo, pásenos un forecast, un pronóstico de consumo mensual, porque también con eso nosotros hacemos un cálculo en qué tiempo vas a utilizar tu producto, durante cuántos meses, para saber cuánto producto total necesitas. Y yo ya veo como empresa, si me traigo dos pedidos, o dos contenedores, o en un solo contenedor me traigo todo de una sola vez, ¿no? Para hacerte una entrega de material en tiempo y en forma en la obra. Si tú quieres una capacitación en obra con los muchachos para saber el tema de la aplicación, lo podemos hacer, lo podemos programar y es parte de la propuesta de valor nosotros como marca de enseñarte a poner productos que no son tan especializados, ¿no? Obviamente, una fibra de carbono necesitas un aplicador especializado porque es un tema estructural, es un tema de que sí o sí se tiene que aplicar bien. Una mala aplicación puede llevar a un fallo y un fallo puede llevar a un tema de pérdida de vidas. Entonces, por ejemplo, la fibra de carbono nunca la vendemos a alguien que vaya y pregunte a una tienda y se la compre, no. O sea, eso va aplicado con un aplicador de nosotros, ¿no? Entonces sí es importante que ustedes también, pero hay productos como los motores de reparación no es algo tan especializado y lo pueden aprender con sus contratistas. Si quieren ser aplicadores de eso, pueden aprenderlo. Hacemos capacitaciones internamente a aplicadores y les enseñamos también en obra cómo hacer esto. Un digestor aeróbico de hormigón armado, construir cuál sería el tratamiento adecuado. Este, el tratamiento adecuado, pues prácticamente es antes de pues, cerrar el biodigestor, es colocar ese tipo de protección. Entonces, tú haces tu biodigestor, lo pones en un concreto, lo recubrimos del sistema 7000 CR, que sería lo más fácil, y ya lo cierras. Y con eso puedes cubrir tu protección. Obviamente, digo, si tú también consideras dentro de tu diseño, vas a diseñar un concreto, un hormigón por durabilidad, obviamente no por resistencia, ahí diseñas un concreto por durabilidad, puedes considerar algún aditivo inhibidor de corrosión dentro de tu diseño de mezcla. Tenemos un aditivo que es el CNI que se usa para eso. Y después le pones una protección y de esta manera puedes hacer un sistema reforzado para ese biodigestor, ¿no? O pones un mortero con ese inhibidor, igual le puedes recubrir las varillas con un cementicio acrílico o un epóxico cementicio al acero, pones tu mortero y aparte le pones esto, entonces está como triplemente reforzado. Sí, exactamente. Acuérdate que en las diapositivas que te mostré, la malla que genera este tipo de producto es una malla totalmente cerrada, que eso es lo que se trata de la tecnología Solutec, ¿no? Entonces sí genera una cierta
impermeabilizas el concreto prácticamente, porque lo que buscamos es que no entre ningún agente al concreto. Entonces sí, le otorgo una impermeabilización. Pero más que la impermeabilización, es que tú tengas una resistencia al ataque que tienes en ese momento, porque yo puedo poner también un producto cementicio. Digo, perdón, un epóxico, y el epóxico también me va a impermeabilizar, pero el epóxico al final va a fallar porque no aguanta este tipo de ataque, ¿no? Entonces sí te va a generar eso. Ok, ok. ¿Alguna otra pregunta más? Ingenieros, arquitectos. Así es. O sea, lo que vamos a evitar cuando colocamos un producto de estos es que primero no me ataque el concreto, porque una vez atacándome el concreto, acuérdate que baja el pH. Bajando el pH del concreto, empieza a tener, se vuelve blandito, se vuelve yeso, se mete el agua, se meten los agentes, empieza a perder la pasividad del acero, y donde entra esa agua sucia al acero, el acero se empieza a activar, se empieza a expandir. Cuando el acero se corroe, acuérdense que el proceso de corrosión del acero genera una expansión, más o menos se calcula entre 5 y 7 veces la expansión del acero cuando entras a un proceso de corrosión. Entonces, por eso te revienta el concreto. Entonces, lo que buscamos es que no llegue a la armadura, ¿no? Y que no se me vuelva a activar, que no se me active el acero para que no tenga un proceso de daño en la estructura. Exactamente, eso es lo que buscamos. De hecho, dentro de las soluciones que tenemos en obras marinas, y que es otro tipo de problema, ahí tenemos un problema de cloruros, eh, porque cuando entra la sal dentro del concreto, porque el concreto de pronto tiene una fisura o un barco le pegó, me hizo una grieta, en el momento que me haga la grieta, entra la sal con el agua, entrando la sal al concreto y llega al acero, se activa el acero y empieza un tema de corrosión en la estructura. Ahí usamos, ahorita estamos en un proyecto en Centroamérica, en un puerto marítimo, usando ánodos de sacrificio. Entonces ahí lo que hacemos con los ánodos de sacrificio es pasivar el acero. Entonces, son otro tipo de soluciones para otro tipo de daños, pero en ese tipo de daños con cloruros, los ánodos de sacrificio en puertos marítimos nos ayuda mucho porque lo que yo hago es quito la estructura, quito el concreto, pongo ánodos, recupero mi sección con un mortero de reparación estructural y en el momento de que llegue a pasar algo de sal o algo de cloruros, el ánodo se activa evitando que el acero empiece un proceso de corrosión y se me active, ¿no? Y ahora, tú tienes un acero con ánodos, tienes un mortero de baja permeabilidad con inhibidor de corrosión y aparte, si le quieres poner una protección a tu concreto, ya queda triplemente reforzado, ¿no? Entonces, le puedes dar una durabilidad. Y los ánodos es una protección galvánica y se pueden calcular. Se calculan en función de la masa de acero, de la densidad del acero, perdón, es qué tan densa está mi estructura y qué durabilidad tú le quieres dar a la estructura. Le quiero dar un tiempo de vida de 20, 25 años. Ah, entonces con eso se calcula y yo sé cuánto es el gramaje y cuánta es la separación para que me aguante bajo esas condiciones. Entonces, sí, eso es otra charla también. Es una charla que te puede durar una horita, pero también es interesante porque esos ánodos vienen diferentes tecnologías. De hecho, hay unos con corriente impresa, ¿no? Que es la parte más específica y más especializada, pero también eso existe. Y eso también está en SICA. Es parte del portafolio que yo manejo. Se realiza la mezcla de lodo por distintos métodos. Sí, este producto tiene una resistencia a la abrasión, ¿no? Entonces, igual te puedo pasar o podemos revisar cuánto es la resistencia a la abrasión para ver si puede aguantar ese tipo de posible erosión que tiene. En el tema de las partes hídricas, en las presas, en las represas, donde hay erosión por el agua, hay un producto específico para eso que también se trae de Francia, que es el Monotop 3400, que tiene
estudios de variación hídrica para eso, ¿no? Pero sí, este producto, al ser una mezcla de varios componentes, tiene una resistencia a la variación muy fuerte. Sí, los ánodos se pueden colocar dependiendo. Hay unos que se colocan en las varillas, amarrados a las varillas, esos son los Riva, pero hay unos que se colocan enterrados en el concreto, esos son los patch. Se ponen con un producto por dentro, una crema blanca, se entierra el ánodo, se hace un barreno antes y el ánodo se amarra al acero y esos quedan enterrados en el acero, en el concreto, perdón. Entonces, esos todavía te dan mayor durabilidad, esos de hecho, se pueden calcular a 20, 25 o 30 años para que aguanten ahí, pero como va enterrado en el concreto, pues va a durar más. Los Riva, pues obviamente al estar fuera, al lado del acero amarrados, pues sí duran menos, ¿no? Arquitecto Godoy, si quieres, escríbeme y hacemos una charlita después de eso, o lo vemos qué es lo que necesitas y ya te mando información sin ningún problema. Está interesante este tema de los sanos. Mándame un correíto. Para los que no pudieron capturar bueno, sí, yo creo que vieron mi código QR, ahí podemos verlo. De hecho, en estructuras que están cerca del mar, puentes que están cerca del mar, si el concreto no está activado o tiene una corrosión muy fuerte, también podemos usar otro tipo de elementos para proteger el concreto. Ahorita en Costa Rica estamos colocando pintura anticarbonatación en varios puentes en Costa Rica. Es un producto que les ha gustado mucho ese mercado. Y también tenemos impregnaciones hidrófugas. Las impregnaciones hidrófugas son esos productos que cuando tú le echas agua al hormigón, el agua se repele o lo conocen como repelentes de agua. Entonces lo que pasa, esa tecnología penetra en el concreto, cambia la tensión superficial y eso lo usamos muchos en puentes, porque el puente lo que buscamos es que repela el agua, y cuando más los puentes están cerca del mar, pero que el puente respire. Entonces, ese tipo de tecnologías son especiales para eso. Y tenemos una tecnología líquida y en crema, porque cuando haces mucha brisa, mucho sol y pones algo líquido, pues se evapora y se lo lleva el viento. Entonces la crema, como es muy más densa, la ponemos con cepillo y esa se impregna bien y no cambia el color de la estructura. La deja igual, simplemente que es un producto que puede llegar a impregnar hasta 1 centímetro de profundidad, ¿no? Que eso es muy diferente a los productos que ustedes encuentran en un Sodimac, ¿no? Que son repelentes de agua muy residenciales. Al primer aguacero que llegue fuerte, pues se va. Tienes que darle un mantenimiento cada 2, 3 años. Y estas tecnologías sí están pensadas para que te den una expectativa de vida por lo menos 10 años. No, son silanos, ¿no? Son silanos. Los residenciales son silanos siloxanos o siloxanos. Sí hay tecnología silicona, pero no, este es un silano. De hecho, hay una tecnología de Master Builders que se llama Master Protect 8500 CI. eh, Ese viene de Alemania y el que te hablé, que es líquido y crema, se llama Sicagar 705L de líquido y Sicagar 706 Tixo, que esa es la crema. Esos vienen de Estados Unidos y el 8500 CI viene de Alemania. Entonces son productos de alto desempeño donde si el cliente quiere proteger su estructura por lo menos 10 años, te va a dar esa durabilidad, ¿no? De hecho, en una planta de tratamiento, si tú quieres que tus tanques estén protegidos contra ese ambiente, el agua y la lluvia que está ahí, se puede considerar un repelente de agua o una impregnación hidrófuga en algunas estructuras de concreto para evitar que ese ambiente que tengas ahí vaya a entrar algún agente o agua contaminada y empieza tu proceso de activación del acero o de bajar el pH del concreto y empieza a dañarte la estructura. Quitamos algunas de las fórmulas y en esas fórmulas es el agua, ¿no? Para que no se empiece a activar.
Sí, realmente este producto está diseñado para aguantar ese tema de tema de pHs, tanto el Monotur 4400 vimos, acuérdate que el mortero del 4400 cuando llega el pH a 4, lo que hace el mortero es defenderse, ¿no? Y suelta los geles de alúmina y están los aluminetos de calcio para mantener el concreto en ese nivel de 4 y no siga bajando más. Entonces sí, él lo que hace es resistir. En el caso del recubrimiento, así tengas tú un pH de 3 o de 4, él va a aguantar ese ataque. Ahora, si ustedes ponen recubrimiento del mortero y hay una falla en el sistema o alguien le pegó y despostilló o hubo un accidente donde creó una grieta muy grande y por ahí se empieza a meter el ácido sulfúrico o algún gas o algo de agua y tienes una grieta, acuérdate que eso se mete por atrás, te contamina el concreto y empieza todo el proceso. Entonces, cuando hay un daño, es muy importante focalizar el daño y hacer una reparación ahí. Para el agua de mar, realmente buscamos otro tipo de tecnologías. O sea, sabemos que te va a aguantar sin ningún problema, pero de pronto va a ser algo muy costoso para ponerlo en agua de mar. Entonces, ahí te podemos ofrecer otro tipo de tecnologías. Si tienes zonas de splash, que no llegue el nivel del mar o el agua, simplemente es el tema del splash. Puedes poner una impregnación hidrófuga. Si es un edificio residencial, un hotel que está al lado del mar, que tienes ese ambiente, pues puedes poner una pintura anticorromatación, porque también te da una mejor tema de vista. La pintura anticorromatación por lo general viene en blanco o en gris, entonces también pues no le vas a poner algo rojo. Entonces pues puede funcionar mejor ese tipo de soluciones. Bases de hormigón, zapata corrida en la vivienda que, bueno, ahí lo que tienes que hacer es una impermeabilización de la cimentación, ¿no? En Argentina no me acuerdo qué producto tenemos, pero por dejar son productos. Acá existía uno que se llama Igol, el Igol denso, que era un producto base eh, en negro, base asfáltico. Esos productos son los que tú tienes que poner en la cimentación antes de empezar tu construcción hacia arriba para impermeabilizar la cimentación y evitar que tengas un tema de humedad por, eh, por humedad ascendente. Eso pasa mucho donde yo vivo. Acá tenemos un nivel freático alto, no impermeabiliza la cimentación. Mándame un correo y te digo qué productos tiene Argentina para eso. Por lo general son productos cementicios, no, asfálticos negros. La impermeabilizas para cuando llegue el tema de las lluvias o tengas un tema de nivel freático alto, no tengas un tema de humedad ascendente y ahí tienes un tema de aparición de salitres. Si ya tienes un tema de salitre, hay productos que por impregnación puedes usar para arreglar el tema de salitres y de humedades. Eso ya es otro tema de reparación. Pero sí se puede, sí, sí debes hacer eso. No sé si al igual denso que existe allá, acá usamos el Thermalast, no, el Emulsica, ¿no? Entonces, pues dependiendo de cada país tiene sus productos, pero mándame un correo, yo veo el listado de productos de allá y te lo mando y te digo cómo se llama. Es que son un montón de productos y cada país tiene sus nombres. ¿Cómo se aplicaría la impregnación en la base de las zapatas? Después de que coloques tu zapata y le des tu curado, ¿no? Y ya tengas tu concreto bien, entonces ya pones ese tipo de productos. Hay productos que se pone primero como un primario y después se pone el producto final, o si el producto final se puede sin primario, se pone prácticamente con unas brochas de esas gruesas de pelo, bastante gruesas, porque son productos muy densos, son productos muy así chiclosos. Entonces con eso lo pones, con eso pintas tu cimentación y evitas un tema de agua. Ujú. Y no te interol- Mira, ahí está Gabriel. Gracias, Gabo. Gabriel dice que Inertoltech en superficie y Intertol infiltración para capilares. Esos son los productos de Argentina. Ok, muy bien. Perfecto. Pues bueno, yo creo que ya con esto
podemos concluir. Espero que les haya servido la presentación.